Hola, hola. Mira, estamos esperando a que lleguen algunas personas más. Ahorita hago la llamada nuevamente para los otros 5 compañeros. Bueno. Y comenzamos, pero ella es la doctora Virginia, que está con nosotros. Está la doctora María, el doctor Farid, la doctora Liliana, el doctor Dumer, que ya están aquí, esperando tu participación. Qué gusto verlos a todos. Pero estamos más temprano de horario. Un poquito, sí, unos minutos. Sí, para recordarles que teníamos evento. Aunque casi siempre ellos me recuerdan a mí, ¿no? Este fin de año para mí es un reto. Está tremendo, el fin de año no termina nunca, por Dios. Bueno, vamos a llamar a Carlos porque él está conectado, Carlos Esteve. Eduardo, Sergio de la Torre, Raúl Jauregui, que normalmente está con nosotros. Richard Priscal, que también normalmente está aquí. Y Joemir, pero no está conectado. Ahí está Richard ya. Los saludamos a Richard Priscal. Está Joemir también. Son los bombardeos que en estos momentos, a esta hora, acá en Hola, Israel, buenas tardes. Un saludo para todos. se están produciendo. Hola, Richard. Es más, hace no mucho, con Y Guillermo, ya solamente estamos esperando a Carlos Esteve y a Raúl. ese cohete de la Franja Gaza cayó sobre las afueras, digamos, del Tel Aviv. Yo me doy cuenta y a veces nos reímos un poco con mis hijos porque hemos aprendido un poco a aumentar nuestras sensibilidades y nuestros sentidos. Cuando sentimos un... Bueno, saludamos a Carlos Esteve, quien normalmente ya nos está acompañando. Al doctor Carlos también. Y nada más para asegurarnos si va a estar o no. Le llamamos una vez más a Raúl Jauregui, y si no ya él se sumará. Ahí está ya. Raúl no falla. Hola, Raúl. Se desconectó Raúl, creo. Buenas tardes, doctor Casas, y no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos bien, ya sabíamos. Muchísimas mil disculpas por la demora. Muchas gracias. No hay demora. Normalmente hemos estado iniciando al cuarto, a la media hora. Así que no, todos estamos en tiempo. Y por fortuna, pues ya está la doctora Virginia con nosotros. Entonces me va a permitir presentarla rápidamente. La doctora Virginia es profesora también aquí en Multiversidad. Ella apoya en doctorado, maestría y postítulos en la Universidad Nacional del Rosario también. Ha impartido en varias ocasiones el diplomado en transformación educativa, profesora titular de Sociología, Filosofía y Problemáticas Educativas de la Educación Inicial en el Instituto de Formación Docente Arroyo Seco, Rosario, Argentina. Es una conferencista con actividad en Argentina y a nivel internacional. Ha dirigido una cantidad importante de tesis de doctorado y de maestría
Es autora también de diversos artículos en revistas científicas indexadas en Ecuador, Chile, Venezuela, España. Entre sus libros está El Kairos Educativo, Resignificar la formación docente desde la práctica del formador, y tienes un libro reciente, ¿verdad, doctora? Que no tengo el título en este momento. No tenés ni el título ni el libro, pero cuando nos veamos te voy a llevar al libro impreso como corresponde. Se Y llama Del Cronos al Kairos, el tiempo como reflexividad. claro. Y nos ha invitado desde hace tiempo a pensar en las relaciones entre la complejidad y la educación, fundamentalmente desde Morin, Piaget. En el marco de este módulo tercero que estamos revisando, y esperamos pues que ustedes estén participativos y que evidentemente pues ella nos pueda apoyar un tiempo, y le agradecemos muchísimo por la posibilidad de acompañarnos. Estábamos aquí, entonces les decía, algunos de los compañeros de la formación postdoctoral, así que adelante, Virginia, si nos ayudas. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Debe ser el único que lee bien mi currículum, porque hacen una mezcla cada vez que tienen que leer las cosas, pero bueno, no, salió todo bien. Gracias por la invitación. Para mí a mí me encanta venir a apoyarlos y a invitarlos a pensar. Bienvenidos al postdoctorado. La verdad que los estudios postdoctorales son cada vez más necesarios porque justamente es un tiempo que uno se dedica a reflexionar. En un momento de la historia en donde no hay tiempo para absolutamente nada, poder pensar, poder reflexionar y poder dedicarse a seguir investigando cada uno dentro de los ámbitos que les compete, la verdad que es una maravilla. Bueno, ustedes están haciendo el postdoctorado y ustedes están cursando este tercer módulo. En realidad, no sé de cuánto tiempo dispongo, pero la idea sería hablar un rato sobre, bueno, compartir ideas sobre Morán, Piaget y Freire, y después abrir el diálogo, porque en realidad eso es lo interesante. Si no, seguimos perpetuando un monólogo que en realidad no enriquece, sino que deposita, y justamente es todo lo contrario a lo que nosotros estamos pensando, por lo menos desde el punto de vista educativo. Mi formación es en educación y hace muchísimos años que me dedico a pensar a estos tres grandes rupturistas de la historia del siglo XX, que justamente son Piaget, Freire y Morán. Gustavo fue mi tutor de postdoctorado. Y bueno, hace que nos conocemos desde que yo empecé a estudiar en multiversidad allá por el año 2012. Y bueno, ¿qué podemos decir de Morán, de Piaget y de Freire que no sepamos? Vamos a tratar de hacer dialogías con los tres autores y pensar el concepto de diálogo, pensar el concepto de praxis, pensar el concepto de educación y pensar el concepto de sujeto. Desde esas dimensiones de análisis vamos a poder pensar la educación y la complejidad, no sin antes o sin considerar dos construcciones epistémicas fundamentales que ustedes seguramente están estudiando o van a estudiar en el postdoctorado, uno que tiene que ver con el concepto de interdisciplina y otro que tiene que ver con el concepto de transdisciplina. ¿Y por qué estudiar a Piaget, a Morán y Freire? Bueno, básicamente porque me parece que cada uno desde su lugar, desde su formación, aportaron sobremanera para pensar las rupturas epistémicas del siglo XX. ¿Por qué digo cada uno desde su lugar? Porque cada uno desde su lugar justamente marcó un hito en la historia. Comenzamos con Piaget, si les parece.
Piaget era biólogo y era epistemólogo. Y todo lo que, bueno, no sé quiénes de los que estamos acá somos educadores, pero por lo general a Piaget se los conoce solamente con los estadios del desarrollo de la inteligencia o los procesos asimilatorios, acomodatorios y adaptativos del sujeto, del individuo al medio, y ahí se terminó Piaget. Y Piaget es mucho más que eso. Piaget tiene que ver con el estudio fundamental desde la epistemología genética, tiene que ver cómo el sujeto construye conocimientos de menor significación a mayor significación, y justamente ese es el origen de la epistemología genética. Él se dedicó a estudiar cómo construimos el conocimiento. Y leer a Piaget desde el concepto de la construcción del conocimiento desde la epistemología genética es sumamente difícil. Entonces, no solamente que es importante el estudio de la construcción del conocimiento en Piaget, sino que en esa construcción del conocimiento aparecen dos dimensiones de análisis importantísimas que Morán va a tomar a posteriori para poder pensar el pensamiento complejo. Uno tiene que ver con el concepto de interdisciplina y otro tiene que ver con el concepto de sistemas complejos, que justamente son dos categorías fundamentales para poder después pensar el pensamiento, valga la redundancia, el pensamiento complejo de Morán, sin también desconocer que Piaget habla, a pesar de que él es biólogo, y los biólogos hablan de individuos, Piaget habla para la construcción del conocimiento de un sujeto. Eso lo encontré así por casualidad cuando lo estaba estudiando hace muchos años, cuando justamente habla de la epistemología genética. El que conoce, tanto en Piaget, tanto en Freire, hasta en el mismo Descartes, y por supuesto en Morán, el que conoce la actividad cogitante siempre es de un sujeto. No es de una persona, no es de un individuo, no es de un hombre. El que conoce la actividad cogitante es propia de un sujeto. Ahí tenemos un punto, un vaso comunicante entre Piaget y Morán. Y también desayunarnos que Morán, a pesar de su base que Piaget, a pesar de su viaje, de su actividad biologicista, también piensa dialécticamente, tiene una concepción dialéctica en esta actividad cogitante del sujeto que conoce, porque es el sujeto el que construye el conocimiento. De la misma manera, pero desde la educación y alejados en el tiempo y en el espacio, Freire plantea la construcción del conocimiento de un sujeto, con su base marxista, con su base humanista. Aparece conceptos que también va a utilizar Morán para la construcción de su pensamiento complejo. El concepto de praxis, el concepto de humanismo y el concepto de diálogo. El concepto de diálogo es la actividad cogitante en la propuesta pedagógica de Freire, y que Freire lo toma de los griegos. Es decir, si nosotros estudiamos a Morán y si estudiamos filosofía, cualquier tipo de filosofía que nosotros estudiemos nos retoma o nos remite a los orígenes, y cuando hablamos de los orígenes hablamos del siglo V a.C. en la Grecia y en la Atenas del siglo de Pericles, ¿sí? Ese diálogo que aparece por primera vez con Sócrates en esta ironía y mayéutica para justamente interpelar desde esta comunicación horizontal y desde la otredad, interpelar al otro sujeto para que se dé cuenta de su ignorancia o de sus argumentos erróneos. El diálogo solo se da en una relación de horizontalidad entre un yo y un tú, mediados por un contexto. Si hacemos un salto cuántico, tenemos nuevamente el concepto de diálogo, pero no en un concepto de diálogo stricto sensu, sino en una asociación libre
Freud lo toma como metodología en su psicoanálisis de fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta asociación libre que surge por esta interpelación entre el analista y el analizado hace referencia a, o se accede a este inconsciente que no sabíamos que existía y que justamente aparece a nivel de la conciencia por medio de los sueños, los fallidos, los olvidos y la asociación libre. Y Freire, en su Recife natal, a mediados del siglo XX, utiliza el diálogo como construcción metodológica, justamente para sacar al oprimido de su condición de opresor. Este diálogo, en la vertiente de Freire, aparece con el otorgamiento de la palabra, con la confianza en ese oprimido que tiene algo para decirnos. Pensemos que este oprimido es el campesino pobre, es el campesino analfabeto, es el que está desposeído. En términos de Bauman sería el que está a la intemperie y que por lo tanto nadie deposita ningún voto de confianza. Y el voto de confianza en Freire está dado en el otorgamiento de la voz y de la palabra como proceso liberador de esa opresión, como proceso de subjetivación, de volverlos a pensar como sujetos. Ahí tenemos de nuevo otro vaso comunicante con Morán. Morán habla de un principio dialógico, recursivo y hologramático como características principales del pensamiento complejo, y ahí se distancia en un salto cuántico con las teorías críticas. Y en estas dialogías también supera la concepción de sistema cerrado de la dialéctica hegeliana. El siglo XX se caracteriza o nosotros pensamos al siglo XX desde la caracterización de toda una crítica a la tradición heredada. La tradición heredada es el discurso de la modernidad clásica, la construcción del discurso panóptico, objetivo, universal y matematizado de la modernidad clásica, que crea todo un dispositivo institucional, filosófico, sociológico, histórico, pedagógico, que controla la conducta y construye instituciones para controlar la conducta del ciudadano. El siglo XX, como cambio de época, se inaugura justamente las antípodas de ese control, porque aparece un Freud, porque aparece un Einstein, porque aparece un matrimonio Curie, porque aparece un Bohr, un Heisenberg, un Pauli, que empiezan a pensar la relación con la ciencia y la construcción de un método con categorías alejadas del equilibrio y más cercanas a lo indeterminado, al azar, a la incertidumbre, al caos, dando origen justamente a la ruptura epistémica del siglo XX. Y ahí lo tenemos a Piaget con su concepto de sistema complejo. ¿Cuál es la importancia del sistema complejo? Es decir, el concepto de sistema nosotros ya lo teníamos. Todos los filósofos pensaron en términos sistémicos, en mayor o en menor medida. Pero la modernidad clásica construyó un concepto de sistema cerrado, controlado, predecible, ordenado, que organizó toda la sociedad desde el siglo XVII y, si se quiere, lamentablemente hasta hoy. ¿Cuál es la característica de este sistema cerrado? El sistema cerrado se caracteriza porque el sistema está constituido por subsistemas, y los subsistemas mantienen relaciones lógicas y relaciones determinadas entre sí. Por lo tanto, son predecibles. Los ejemplos máximos, o para que nosotros lo podamos visualizar perfectamente bien, están vinculados al conductismo, al positivismo,
a la antropología del siglo XIX, todas vinculadas a este surgimiento de las ciencias sociales, vinculadas a un imperativo de orden y de progreso. Ahora, el concepto de sistema complejo que surge como crítica al sistema cerrado en el siglo XX está vinculado con el desarrollo de la física, la química, la matemática, la física principalmente en su versión de la termodinámica, en donde aparecen lógicas no lineales, lógicas alejadas del equilibrio, como nuevos modos explicativos de las relaciones de los subsistemas que constituye el sistema general. Recordemos que el discurso de la modernidad se crea o se piensa con la lógica clásica de Aristóteles. ¿Y qué decía Aristóteles? Aristóteles excluye a un tercero por no poder pensarlo, por no poder controlarlo, por no poder ubicarlo dentro de su sistema filosófico. Y hablando de Aristóteles, que fue el rupturista de la antigüedad. Con los aportes de la termodinámica, en la década del 70, y ustedes lo van a ver o lo vieron con Nicolescu, la lógica no lineal o la lógica de la transdisciplina justamente incluye a ese tercero excluido que Aristóteles no lo pudo pensar nunca, porque le venía a desordenar el sistema. Y ahí aparece el concepto de transdisciplina, y ahí aparece o se refuerza más que nunca el concepto de sistemas complejos. En la década del 70, o en realidad durante todo el siglo XX, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que nosotros ordenábamos para poder explicar surgen de un desorden primero. El origen del mundo, el origen de la vida, el origen del aprendizaje, el origen del mundo con el Big Bang, una primera explosión que fue impredecible, el origen de la vida, porque este espermatozoide con este óvulo en este momento, y el origen del aprendizaje. ¿Cuándo aprendo? ¿Cómo aprendo? ¿En qué condiciones? ¿Estoy aprendiendo en este momento? No sabemos. Es algo que en el concepto de la Gestalt, el campo se nos aparece desordenado hasta que de un momento a otro, por medio de un insight que no podemos explicar, aprendemos. Díganme si eso no es un sistema complejo, donde una lógica no lineal aparece para explicar que en este momento estoy aprendiendo. ¡Ay! Se me encendió la lamparita, ya entendí. ¿Qué hace Morán con este concepto de sujeto, atravesado por la cultura? ¿Ustedes pensaron alguna vez que iban a encontrar el concepto de sujeto en un biólogo tan renombrado como Piaget, hablando de individuo que se adapta al medio? Y un sujeto que construye el conocimiento en una misma persona, en una misma teoría. El concepto de sujeto nosotros lo pensábamos generalmente desde los discursos marxistas, con la irrupción del psicoanálisis en la historia, con el atravesamiento de la cultura que nos constituye a partir de la otredad de la cultura y del lenguaje en sujetos en una sociedad. Lo podíamos ver en Morán, lo podíamos ver en Freire, pero no lo podíamos ver nunca en Piaget. Pero lo necesita Piaget para construir el concepto de interdisciplina y de sujeto que cogita para construir sus conocimientos. Entonces tenemos que Piaget nos aporta el concepto de sujeto, que construye conocimientos de los más simples a los más difíciles. Tenemos en Piaget un concepto de interdisciplina, que es la segunda figura epistémica que aparece en el mundo de la ciencia. La primera figura epistémica la tenemos en el siglo XVII con Descartes, en el concepto de disciplina. La segunda figura epistémica la tenemos con Piaget en el siglo XX con el concepto de interdisciplina.
Y a fin del siglo XX, en la década del 70, tenemos el concepto de transdisciplina como tercera figura epistémica. ¿Y qué es la interdisciplina?, dice Piaget. La interdisciplina es construcción metodológica. Tenemos un objeto que nos lo proporciona la disciplina. Y para poder abordar ese objeto en pleno siglo XX, necesito de muchas disciplinas para poder comprenderlo, para poder hacerlo dialogar, para tener un conocimiento total, que no es totalizante y que no es universal. Pero para poder conocer a ese objeto de diferentes disciplinas, necesito una multiplicidad de disciplinas. Todavía no estamos hablando de interdisciplinas. Para conocer un objeto desde la interdisciplina necesito de una multiplicidad de disciplinas. Y acá viene la construcción metodológica. Cada disciplina que quiere estudiar a ese objeto, que estamos organizadas para poder estudiar ese objeto, necesitamos dejar de lado nuestro método disciplinar y construir entre todas un nuevo método propio para ese objeto. ¿Y por qué es tan difícil hacer la interdisciplina? Primero porque ninguna persona es interdisciplinaria. Ninguno de los que estamos acá somos interdisciplinarios porque la actividad cogitante es la interdisciplina y se hace por medio de comunidades científicas, por un lado. Y por el otro lado, como ya sabemos, las disciplinas cuando surgen en el siglo XVII, surgen vinculadas a un poder político y económico. ¿Por qué entonces es tan difícil hacer interdisciplina, Virginia? Porque ninguna disciplina quiere ceder ni método ni objeto a la disciplina del lado. Pensemos que las disciplinas valen, y valen distinto. Pensemos en una malla curricular, cuántas horas, pensemos en la escolaridad nuestra, cuando éramos chicos o la de nuestros hijos. ¿Cuántas horas de matemática y de lengua tienen nuestros hijos? Muchas. ¿Cuántas horas de arte hay? Menos. ¿Cuántas horas de educación física? También menos. Acá en Argentina, en la escuela secundaria, en primer año que va mi hijo, no hay historia. Está borrada de la faz de la tierra el estudio de la historia en primer año de la escuela secundaria argentina. Fíjense que hay un poder político y económico detrás de dejar de lado algunas disciplinas en pos de otras. Por lo tanto, lo que estoy queriendo decir es que la interdisciplina, al igual que la transdisciplina, funcionan como edificio teórico perfectamente bien, pero que en la práctica no funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque hay una comunidad científica detrás que no cede ni objeto ni método para las construcciones epistémicas. Pensémoslos, lamentablemente siempre pongo el mismo ejemplo, pero es tan gráfico. Pensemos cuando vamos al médico y tenemos una enfermedad importante y nos empieza a tratar un cuerpo médico interdisciplinar, en donde tenemos un médico cabecera y tenemos diferentes médicos que supuestamente nos van a curar. Pero que yo pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá tuvo un cáncer, bueno, falleció, pero cuando lo estaba tratando este grupo interdisciplinario de médicos, en donde el médico era una genialidad, pero lo que yo quiero que ustedes, que podamos ver entre todos, que esto de interdisciplina es muy lindo a nivel teórico, pero que en la práctica no funciona, o lo entendemos mal. Estaba el oncólogo que llevaba adelante todo el cuerpo interdisciplinario de médicos, en donde venía el que le aplicaba la morfina, pero le hacía mal la panza. Entonces venía el gastroenterólogo y le daba una pastilla para la panza, pero le hacía mal el corazón. Y venía el cardiólogo y le daba otra cosa y le hacía mal otra partecita del cuerpo. ¿Qué queremos decir con esto?
que la yuxtaposición de disciplinas ve una partecita de la realidad. Y seguimos operando en esa partecita porque no podemos pensar o mirar la totalidad, que es justamente lo que propone el pensamiento complejo. Ni hablar del concepto de transdisciplina que Morán toma desde la termodinámica, en donde las características son la realidad como sistema complejo, los diferentes niveles de realidad y el tercero incluido. Entonces ahí aparecen un montón de lógicas nuevas para poder pensar transdisciplinariamente, porque el concepto de transdisciplina construye objeto y construye método. Entonces, ¿cuál es? A ver, no me sale la palabra. ¿Qué es lo que hace Morán? Morán toma de Piaget y de Freire dimensiones de análisis fundantes para poder pensar el pensamiento complejo. El concepto de sujeto, el concepto de interdisciplina, el concepto de diálogo, el concepto de otredad, el concepto de individuo, porque Morán habla de individuo, de especie y de sociedad a lo largo de toda su obra, pero habla de sujeto en el conocimiento del conocimiento, al igual que Piaget, al igual que Descartes y al igual que Freire. El que conoce es un sujeto que está pensado desde la cultura y es un sujeto que habla, y en la instauración del habla se instaura como yo, que es el que cogita. Es el que produce y es el que construye los procesos metacognitivos para poder conocer. Y acá aparece una cosa importante. Hoy el conocimiento disciplinar es necesario, pero no es suficiente. El conocimiento disciplinar es necesario, pero no es suficiente. Morán ya habló durante todo el siglo XX de una imposibilidad de una omnisciencia. Y ahí ya dejaba una semillita para pensar esto que les estoy diciendo. Hay una imposibilidad de una omnisciencia. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Estamos en 25 de octubre del 2023. Yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía, cuando tenía 17 años, y leía a Aristóteles, a Platón, a Heráclito, y veía que eran filósofos, astrónomos, matemáticos, físicos, y se morían a los 25 años. Digo, qué barbaridad, ¿cómo no me cerraba a mí los años de como estamos nosotros? Después de los 18 años vamos a la universidad, estamos 5 años estudiando una cosa, vamos a estudiar 5 años otra cosa. Digo, pero ¿y se morían a los 30 años? ¿Cómo podían ser tantas cosas en menos de 30 años? Bueno, el conocimiento era muy limitado en el siglo III, en el siglo V, en el siglo VII antes de Cristo. Si hoy hay una imposibilidad de una omnisciencia, porque lo que se descubrió ayer, hoy, es viejo, porque sabemos que el conocimiento envejece, entonces ¿el conocimiento disciplinar es necesario? Sí, pero no es suficiente hoy en pleno siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que pensar desde el pensamiento complejo para poder seguir conociendo disciplinarmente, pero desde otro lugar? Entonces, acá aparece el concepto de metacognición. Acá aparece el concepto de diálogo de saberes. Acá aparece el concepto de sistemas complejos. Acá aparece el concepto de diálogo, no solamente de saberes que habilita el diálogo epistémico, sino la dialogía entre los sujetos que construimos los conocimientos. Y cómo enseñar a construir conocimientos y a no reproducirlos.
¿Qué es propio del pensamiento complejo? ¿Cuál fue el invento de la pólvora de Morán? Porque lo que estamos viendo es cómo Morán toma también de otros autores elementos, dimensiones, categorías que les sirven para poder pensar y construir su pensamiento complejo. Pero ¿qué es lo propio de la complejidad? Porque cuando yo hablo con mis estudiantes, cuando estamos haciendo el doctorado o cuando estamos pensando la investigación doctoral, los que estamos más vinculados a la educación, bueno, muchas veces como que hay una línea muy fina entre la teoría crítica o la escuela de Frankfurt con Morán. Porque en realidad Morán, si bien no perteneció a la escuela de Frankfurt, fue contemporáneo de Adorno, de Marcuse, de Habermas, de Horkheimer. Estudiaron lo mismo, militaban desde el mismo lugar, tenían una base marxista. Pero ¿qué es lo que hace que Morán piense el pensamiento complejo separado de las teorías críticas? Bueno, justamente el pensar entramadamente. Eso no lo tienen las teorías críticas. El pensar relacionalmente, entramadamente, el complexus. Hay una figura griega que yo tomo en mi postdoc para poder pensar el complexus. Hay una figura griega que es el areios, que es griega y que es cristiana, y que tiene dos significados distintos, dos explicaciones distintas. El areios es una colina que los griegos iban a esa colina para hacer sus sacrificios. Ustedes dirán, Virginia se volvió loca. No, no me volví loca. Yo no tomo la concepción griega, sino que tomo la concepción cristiana. La concepción cristiana del areios es que en esa colina Jesús subía y miraba todo su reino. Yo no sé dónde están cada uno de ustedes, pero piensen cada uno en su ciudad, que si ustedes, acá en Argentina, la urbanización, las ciudades están pensadas en cuadrículas. ¿Sí? Yo me paro en una esquina cuadrada, entonces puedo ver 4 esquinas, o lo que llegue mi vista hacia un lado, el otro lado, bueno, a 4 lados distintos. Si yo me pongo en una esquina cualquiera de la ciudad de Rosario, voy a ver 4 esquinas. Entonces, mi visual se reduce a lo que alcance mi vista en esas 4 esquinas. Ahora, si yo subo al Monumento de la Bandera, que está al lado del río, que en su momento, cuando se construyó, era el edificio más alto de la ciudad de Rosario, si yo subo al Monumento de la Bandera, ¿voy a ver 4 esquinas? No. Voy a ver el entramado de la ciudad de Rosario. Eso es el pensamiento complejo. Es mirar la realidad, pero esta acción de mirar la realidad no es mirarla desde una soberbia cognitiva, sino que la posibilidad de alejarse y mirar desde las alturas me posibilita ver el entramado de cómo se está constituyendo el conocimiento. Y eso es propio del pensamiento complejo. Entonces la pregunta sería, ¿desde qué lugar nosotros miramos el conocimiento? Si lo miro desde 4 esquinas, sigo reproduciendo o fragmento esa realidad, o construyo desde un lugar distinto, un lugar de altura, construyo el entramado. Puedo ver el entramado y construir desde ese entramado el conocimiento. Si en el país de cada uno de ustedes hay pueblos originarios, o si tienen cercas, o si alguna vez han comprado
qué sé yo, alguna cesta o algún poncho o algún tejido de los pueblos originarios, van a ver que entraman y que no hay dos tramas iguales. Ese entramado que propone Morán tiene algunas características. Tiene las características del contexto, tiene la característica de la construcción, no hay dos construcciones iguales. Tiene la característica de la singularidad. Y ustedes estarán escuchando de que yo utilizo mucho el término o la categoría construcción. Y es difícil construir. Porque para construir yo necesito conocer. Y voy a poner siempre el mismo ejemplo. Ahora entró Norma y me va a escuchar siempre diciendo lo mismo. Pero hace 2 o 3 meses atrás tuve en la maestría un ingeniero civil de Colombia. Entonces me saqué la duda porque yo soy de educación. No soy ingeniera y no sé matemáticas, cuento con los dedos y me equivoco. Bueno, desastre. Entonces le digo, se llamaba Ramiro, creo que se llama Ramiro. Ramiro, discúlpame, le digo, te puedo hacer una consulta desde la más total ignorancia, pero quiero saber si yo el ejemplo que hace tantos años que estoy dando es correcto o no es correcto. Entonces se lo expliqué y me dijo, sí, es correcto. Entonces ahora yo estoy muy agrandada porque evidentemente desde mi limitada cabeza de ingeniera que no soy, bueno, pude pensar y construir ese ejemplo que es válido. Hay una diferencia entre la técnica y la construcción. Una cosa es la técnica ahistórica universal y la construcción. Y el ejemplo es el puente. La técnica del puente. No sé si hay algún ingeniero, pero si hay un ingeniero seguramente va a sentir como mi Ramiro que me dijo que sí. ¿Qué es una técnica? ¿Qué es la técnica del puente? ¿Qué es un puente? ¿Qué es un puente? Una estructura que une dos orillas. Exacto. Un puente une dos orillas. Desde que nos bajamos de la palmera hasta hoy, la técnica del puente es exactamente la misma. Necesitamos unir dos orillas. Perfecto. Liliana, ¿vos sos ingeniera? Bien, sos de las mías. Perfecto. Unimos dos orillas. Perfecto. Hasta ahí con Liliana estamos en el mismo lugar, no somos nada inteligentes, unimos dos orillas. Bueno, vamos un poquito más. ¿Qué necesito saber para unir dos orillas? Esa es la técnica. La técnica es unir dos orillas. Perfecto. Ahí tengo un puente. Perfecto. ¿Es lo mismo construir un puente? Liliana, ¿vos podés construir un puente? Lo dudo. No, bueno, yo tampoco. Bien, seguimos alineada con Liliana. Perfecto. ¿Cómo construimos un puente si sabemos la teoría? Sé la técnica. Tengo que unir dos orillas. Esta con esta. ¿Qué es la construcción? ¿Cómo se construye un puente? ¿Qué tengo que saber para construir un puente? Porque con la técnica no me basta si yo sé que tengo que unir dos orillas. Sí, yo pienso que para la construcción del puente se deben conocer unos pormenores, el tipo de suelo y demás que hace parte de la técnica. Pero la construcción requiere de muchas personas. Entonces ya tenemos aquí cómo la construcción pudiera decirse que es social, mientras que la técnica puede ser de 1, 2, 3 personas, única y exclusivamente. No necesariamente, está bien, pero no necesariamente necesito, a ver, el ingeniero que piensa el puente, la unión de esas dos orillas, lo puede hacer solo, como lo puede hacer con un grupo. Pero yo sola en mi casa puedo plantearle y llevarle a un grupo inversor
el proyecto del puente, ¿sí? Lo puede hacer solo o lo puede hacer con otro grupo con un grupo de arquitectos y de otros ingenieros. Es válida, me gustó, te lo voy a plagiar y me lo voy a llevar cuando lo diga de nuevo en el próximo ejemplo. Pero no solamente basta eso. La técnica es esta, es unir dos orillas. Farid dijo algo más, es social, se necesitan muchas personas. Bien, ¿qué más? Eso no hace parte de la técnica solamente es la unión de dos orillas. ¿Qué otra cosa necesito para unir esas dos orillas en un puente? Doctora, ¿me permite? Raúl Jauregui, de Arequipa, Perú. Hola Raúl, ¿cómo estás? Encantado de escucharla. Gracias. Y a los doctores que están presentes. Bueno, la pregunta que usted plantea, claro, visto de una manera sencilla, no simple, sino sencilla, de un artefacto que debe unir dos orillas, en realidad tiene una complejidad en el siguiente sentido, de que se necesita una explicación, ¿no? Que pasa, por ejemplo, por el tema de estructuras, que tienen sus propias técnicas, que pasa por saber si ese puente va a implicar un tráfico vehicular con una densidad determinada, si el lugar malogra el escenario ecológico, si, por ejemplo, también cuestiones estéticas, ¿no? Si el puente es bonito, no es bonito, es atractivo. Entonces, hay un entretejido de disciplinas que convergen en la construcción de un puente. Del puente como tal, pero de las propias personas que participan en la construcción del puente, ¿no? Y de la visión que tengan de qué están construyendo. Porque le cuento una anécdota. Aquí en Arequipa, en el año 2000, hubo un terremoto y se cayó la torre de la catedral. Entonces, con fines turísticos, ampliaron el frontis de la catedral y ahí usted encontraba a una serie de artesanos trabajando con sillar, porque en Arequipa le dicen la Ciudad Blanca por el tema del sillar. Entonces tú le preguntabas a uno de los que estaban trabajando y te respondía, bueno, estoy usando mi tiempo en este trabajo porque justo me cae bien. Y así encontrábamos respuestas, pero había una respuesta que era interesante que decía, estamos construyendo una catedral, ¿no? O sea, estaba mirando la totalidad, pero dentro, digamos, de un conjunto de elementos del cual él formaba parte. Todo volviendo al punto que usted plantea como ejemplo, esa experiencia de pensar en el puente, primero pensar en el puente, ¿no? Uno tiene que pensar, y en el pensamiento quizás tengas la idea de la imagen del puente, entre otras cosas, y si juntas el pensamiento ingenieril con el pensamiento, digamos, del arquitecto o del sociólogo, del experto en transporte, en ecología, entonces ahí tienes también una sinergia de pensamiento que invita a un trabajo transdisciplinar. ¿Cuál va a ser el resultado? De que el puente soporte el flujo vehicular, que el puente sea, digamos, visto de una manera espectacular, que estéticamente esté bien apreciado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí está presente el pensamiento, o sea, el entramado de la complejidad en términos de pensamiento para concebir el puente. Y cuando esté construido, ver el resultado de esa convergencia de ideas, de pensamientos, de conocimientos, que utiliza herramientas como técnicas, métodos o procedimientos más o menos estandarizados que permiten terminar finalmente con esa obra, ¿no? Bueno, por ahí un poco mi respuesta, doctora. Gracias. Gracias, Raúl. Bueno, va por ahí. La técnica es unir dos orillas. La construcción tiene que ver con saber para qué va a ser ese puente. Va a pasar un avión, van a pasar vacas, van a pasar autos. Están en altura, está en zona de monzones, está en zona el suelo es arcilloso, está en el medio del desierto. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir Raúl con esa explicación que está muy bien dada? Que para construir se necesita un enfoque multidimensional y multireferencial, que es distinta a la técnica. La técnica es la unión de dos orillas.
pero eso no es el puente. La construcción del puente necesita pensar diferentes dimensiones de análisis, diferentes escenarios, diferentes posibilidades. Eso lo explica Morán cuando propone la construcción del método complejo. ¿Qué es la construcción compleja no que caracteriza, sino que piensa lo metodológico, como este antimétodo distinto a las reglas del método de Descartes del siglo XVII? Justamente es eso, lo multidimensional y lo multireferencial, que está vinculado a una concepción de indeterminación, porque yo puedo pensar diferentes escenarios posibles por si aparece un evento que desestructura y hace que yo tenga que revisar mi propuesta metodológica. Eso es lo propio del pensamiento complejo. El entramado que se construye o que se debería construir para conocer un objeto desde la unidad multiplex, desde un enfoque multidimensional. Ecologizando esa construcción. Esa construcción la realiza un sujeto en relación a otro sujeto, porque vivimos en una sociedad. Y aparecen las características de dialógico, de lo recursivo y de lo hologramático. Entonces vemos cómo Morán entreteje los aportes de diferentes teorías, de diferentes autores, para poder construir su pensamiento complejo. Complejo que no es complicado, complejo que no es difícil, complejo que es entramado. Entonces, la invitación es a pensar, y la invitación es a pensar cómo se construye un entramado. No desde el punto de vista de reglas universales, a priori y técnicas a seguir, porque si no estaríamos dogmatizando justamente lo que Morán está criticando, que es esta cuestión dogmática de la tradición heredada o de los pasos rígidos a seguir de la tradición heredada, sino que lo plantea desde el punto de vista, y acá aparece una categoría muy interesante que a mí me encanta, que no lo dice Morán desde ese lugar, pero que se puede desglosar de su teoría, que es el concepto de la singularidad. Por eso no hay dos construcciones iguales. Por eso el trabajo que ustedes tengan que presentar, si supongamos que se presenta una única consigna, la construcción va a ser singular. ¿Por qué? Porque ahí aparece también lo que Morán construye como necesario para el pensamiento complejo, que es la reintroducción del sujeto cognoscente en el acto cognitivo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué están entendiendo de todo lo que yo les estoy diciendo? Cada uno de ustedes va a decir una cosa distinta. ¿Por qué? Porque lo trata de entender, de aprender, de comprender en función de lo que sabe y de lo que ignora. Y en función de si tienen realizadas ideas inclusoras con respecto a lo que yo estoy diciendo. Obviamente que a lo mejor un educador va a entender más que un físico cuántico de lo que yo estoy diciendo. Pero no va a haber dos contestaciones iguales acerca de si yo les pregunto, ¿qué están entendiendo de lo que yo les estoy diciendo? Porque cada uno construye desde la alteridad, desde lo que sabe y desde lo que ignora. Y viendo si tiene que construir ideas inclusivas porque lo que estoy diciendo le es totalmente extraño. Y la construcción nos sirve como pensamiento deviniente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ustedes sienten necesidad de estar estudiando una maestría, un doctorado o un postdoctorado? ¿Por qué están estudiando un postdoctorado? ¿O por qué estudiaron un doctorado? ¿O por qué estudiaron una maestría? Se pusieron a pensar, sacando de lado la titulación, sacando de lado el sueldo distinto que voy a tener por esta titulación,
pensando, sacando de lado de que todo el mundo tiene que estudiar un doctorado, entonces yo también tengo que estudiar un doctorado, sacando eso. ¿Por qué ustedes están estudiando? ¿Qué los impulsa a estudiar? Grandotes como somos, dejando familia, trabajos, hijos, estudiando a horas no santas, los fines de semana. ¿Qué es lo que los lleva a estudiar? ¿Por qué estamos sentados hoy acá escuchándome a mí? Mañana escucharán a otra persona. ¿Por qué? Bueno, yo diría que por dos elementos fundamentales que no son excluyentes, sino todo lo contrario. Es decir, conocerme como ser humano y conocer. Porque el uno sin el otro no puede existir, pero son los dos elementos que allí uno tiene que expresar, explicitar, y que ese sería en gran medida el elemento que le impulsa a uno a seguir estudiando. Conocer. ¿Qué cosa? Porque se supone que vos tenés que tener un tipo de titulación para estar sentado hoy acá. Se supone que vos sabés, que vos conocés. Sí. Conocer acerca del ser humano, conocer acerca de la educación, conocer sobre la convivencia y, por supuesto, conocer sobre uno mismo. Conocer distinto a lo que estás conociendo ahora, digamos. Sí. Porque algo de la humanidad debes conocer. No sé si serás educador, pero si sos educador, algo de educación sabés. Es decir, en tu titulación o en tu trayectoria educativa, vos sabés algo. Bien, pero ¿por qué? Si nosotros sabemos o conocemos cosas, ¿por qué estamos estudiando acá? Dumer. Pero está bien, Farid, ahora yo te contesto. Dumer, ¿cómo estás? Bien, encantado de conocerla, doctora. Cordial saludo para todos los compañeros. La pregunta que usted hace, bueno, me cogió por sorpresa, pero rápidamente encontré una respuesta, y es, en el caso mío, no he podido encontrar respuesta a preguntas que tengo incluso desde niño. Y sigo estudiando. Yo soy médico. He hecho posgrados en medicina, pero también en educación. He ejercido las dos afortunadas tareas de ser médico y de ser educador. Y sigo buscando respuestas. Tal vez nunca las encuentre, pero las seguiré buscando hasta que pueda, hasta que me dé la posibilidad, mi capacidad de pensar y de interactuar con otros. Entonces creo que por eso estudio y seguiré estudiando hasta donde pueda. Gracias. Gracias, Dumer. María. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, doctora, para empezar le quiero comentar que hace algún tiempo tuve la fortuna de entrar a un webinar en donde estuvo usted hablando de la pedagogía y complejidad. Bueno, estuvo un invitado, escenario para la inclusión educativa. Es un doctor que también es alumno de Multiversidad, no tengo aquí el nombre, pero bueno, para mí fue muy importante y me gustó mucho porque yo no soy educadora de origen, pero sí trabajo en educación superior. Y a la pregunta que nos hace, yo creo que hablando de un pensamiento complejo vamos aún más allá, porque bueno, analizamos por ejemplo el modelo de Dunning-Kruger, que entre más aprendo o más conozco, porque no siempre aprendemos, pues me doy cuenta que cada vez me falta más. Pero por otra parte está la vigencia de los conocimientos. Es decir, yo voy más allá en el sentido de que para mí no implicaría una cuestión significativa en ingreso.
¿Por qué? Porque yo no soy una profesora de tiempo completo. Entonces, debido a las políticas que tenemos nosotros, al contrato colectivo, pues sí, va a aumentar algunos puntos, pero si me pongo a pensar desde ese punto de vista económico, la verdad no sería redituable, no sería óptimo lo que yo estoy haciendo ahora. Pero lo que sí creo que nos ocurre a todos los que estamos aquí es que hay esa espinita, esa intención, es como una necesidad de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque no es vigente el conocimiento y porque siempre, cada día hay conceptos nuevos, como los que ahora está mencionando y no sabemos qué más vaya a venir. Ahora, recuerdo yo mucho este webinar y también enfocándolo al aspecto de la educación, es multifactorial, es multifacético, porque a veces son elementos que no tomamos en cuenta los que hacen que los chicos aprendan, que hacen que los chicos o las chicas dejen la carrera o sigan adelante. Y bueno, eso es por mencionar solo un ámbito, porque si nos vamos a otros, todo tiene que ver, todo está interrelacionado. Y entonces, recuerdo también el concepto que decía Albert Einstein, que una vez que hemos adquirido una nueva idea, una nueva habilidad, es imposible que nuestro cerebro regrese al tamaño que tenía, claro, hablando metafóricamente. Entonces creo que por andar acá en esto, el andar en estos niveles de postdoctorado y sobre todo el tipo de postdoctorado, pues yo creo que es una necesidad que ya traemos implícita en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Muchas gracias de volver a ver la doctora y gracias a todos. Gracias, María. Richard. Hola, buenas tardes, doctora, un placer saludarte y bueno, saludar a todos los compañeros también del postdoctorado. En relación a la disertación que venís sosteniendo, quería resaltar que me gustó cómo has, digamos, trabajado a los tres autores en conjunto y que nos dan algunas claves para contestar a la pregunta que formulaste con anterioridad. En el caso particular, la respuesta sería el hecho de estudiar para mejorar mi práctica docente. Y ahí me siento muy identificado con todas las cuestiones que vos señalabas acerca de todo el universo educativo. Entonces, ¿qué significaría esta cuestión de mejorar la práctica docente? Bueno, sería cómo volcar en el quehacer educativo que nos convoca cotidianamente todas estas cuestiones que vos has explicado muy bien acerca de pensar y actuar entramadamente, que capaz que en el universo que yo visualizo del quehacer educativo cotidiano, capaz que nos está faltando eso. En muchas oportunidades creo que a los docentes nos falta eso de poder trabajar cooperativamente o en conjunto, buscando nuevas percepciones de la realidad o cómo aproximarnos a un objeto de estudio desde el trabajo colaborativo. E inclusive percibo que muchas veces, capaz que sin querer, por supuesto, ¿no? Pero capaz que muchas veces boicoteamos actividades que se salen de lo que está programado de antemano y estamos de alguna forma haciéndole algún vacío a algún otro docente que propone alguna actividad distinta o inclusive cuando hay algún invitado a los centros educativos, conocido algunos casos de docentes que, por ejemplo, dicen, bueno, vaya el estudiante que quiera, entonces ya ahí estamos, no legitimando esa actividad en vez de tener una actitud proactiva de decir, bueno, voy con mis estudiantes a ver a esta persona que viene a comentarnos acerca de tal o cual cosa. Entonces veo que a veces no se cumple eso que vos señalabas muy bien de trabajar en equipo, de trabajar colaborativamente, sino que cada uno sigue operando desde su feudo. Entonces, cuando desde hace ya algunos años conocí acerca del pensamiento complejo, y contestando la pregunta, mi respuesta sería que, bueno, me interesa seguir estudiando para bañarme cada tanto de estas cuestiones del pensamiento complejo y como que reafirmar mi adhesión para ver cómo puedo mejorar mi práctica docente desde la perspectiva del pensamiento complejo. Bueno, por ahí sería. Bien. Richard, ¿sos argentino? Soy uruguayo. Ah, estás muy argentinizado en tu oralidad.
Bien. Bueno, tomo lo que dijeron los tres, que vienen bien rumbeados. El tema del interés. Cuando la categoría interés es una categoría de Habermas. Habermas, filósofo de la Escuela de Frankfurt, y bueno, después en la Segunda Guerra Mundial se va de Europa, obviamente, porque era judío, entonces se tenía que ir de Europa y va a Estados Unidos. A fin de la década del 60 construye su teoría del conocimiento, que él la llama teoría de los intereses constitutivos del pensamiento. Bueno, muy difícil Habermas para leer, pero yo voy a hacer hincapié en el concepto de interés. Como todo teórico crítico, Habermas lo que hace, o como todos los teóricos críticos, cada vez que quieren hablar de un concepto, bueno, hacen una historia del concepto, justamente para contextualizar qué es lo que quieren decir, ¿no? Entonces Habermas dice que define el interés como es la única definición que yo sé en mi vida. No me piden que les dé alguna otra definición porque no hay forma de que yo aprenda una definición. Pero esta definición es tan interesante que me la sé de memoria porque es muy sencilla y muy difícil a la vez. Habermas decía que el interés es el placer que asociamos a una acción. Así de sencillo y así de difícil. El interés es el placer que asociamos a una acción. Por supuesto que se va a los griegos y desde los griegos para acá empieza a hacer toda una genealogía de qué es ese placer y qué es esa acción. Y termina diciendo que este placer que asociamos a la acción no tiene que ver con el placer sexuado del psicoanálisis de Freud, sino que tiene que ver con el placer por la racionalidad, por el placer a conocer. Y ahí nos lleva al eros aristotélico, ¿no? Bueno, y vuelve así en bucles recursivos a hablar del interés y del eros y de la pasión por la racionalidad, por el conocimiento. Entonces, estamos acá porque evidentemente el conocimiento envejece y porque necesitamos volver a realizar este interés, volver a tener pasión para ver qué es lo nuevo que circula sobre el conocimiento, sobre lo que nosotros querramos estudiar. Pero no nos quedamos solamente en Habermas. Por eso es importante estudiar mucho filosofía. Vamos a otro filósofo un poquitito más atrás de Habermas y mexicano, que a lo mejor si hay algún filósofo mexicano en la sala lo conocerá. A mí me encantó, a mí me marcó de por vida ese filósofo, que yo lo estudié el primer día de universidad. La primera clase fue de filosofía y ese primer día yo conocí a esta persona que se llamaba Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, filósofo mexicano de principios del siglo XX. No porque yo estuviese en la misma época de Sea, soy vieja pero no tanto. Pero bueno, a mí la profesora cuando presentó el texto de Sea dije, chao, qué genial. Y a mí ahí me dio una envidia de la sana que no existe. Digo, ¿por qué hay gente que se le ocurren esas cosas y a mí no se me ocurren? Bueno, yo tenía 17 años, no se me ocurría nada en esa época. Y Leopoldo se habla de la extrañeza del horizonte, que está vinculado con el concepto de interés de Habermas. Bueno, en realidad no están vinculados, yo los vinculo. ¿Qué dice Sea? Sea dice que él se pregunta, ¿cuándo se nos vuelve extraño el horizonte? El horizonte puede ser un horizonte profesional, un horizonte personal, un horizonte de trabajo. El horizonte se nos vuelve extraño, decía Sea, porque las categorías que nosotros usamos para poder comprenderlo ya no dan respuestas a ese horizonte. Por eso la pregunta es, ¿por qué ustedes están estudiando? ¿Por qué estudiamos? Porque evidentemente, hasta el día de hoy, lo que nosotros utilizamos para poder explicar nuestro horizonte personal y profesional no da cuenta del devenir de ese horizonte. Por eso estamos estudiando. ¿Y desde qué lugar volvemos a llenar de contenido, a volverlo familiar ese horizonte? Bueno, desde las diferentes disciplinas o diferentes perspectivas de análisis que a nosotros nos satisfagan para poder explicar
ese horizonte que se nos vuelve extraño para que vuelva a ser familiar. Ahora, y fíjense cómo estamos haciendo los diálogos epistémicos. Ahora, ¿esa familiaridad del horizonte es eterna? No, porque somos sujetos y vivimos en sociedades, y las sociedades devienen y los sujetos también. Y ahí lo tomamos a Piaget de nuevo. ¿Esto es eterno? No. ¿Esto es inmutable? No. Esto es un momento que empieza a desequilibrarse hasta volverse extraño y volverse familiar, y así sucesivamente. Los marxistas dirán dialécticamente. Los complejos decimos dialógicamente, porque no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Esa es la diferencia entre la dialéctica hegeliana y la complejidad de Morán. La dialéctica hegeliana, por ser moderna, se piensa como un sistema cerrado. A pesar de ser un movimiento, pero ese movimiento no sale de ese sistema cerrado. En cambio, la dialógica de Morán, como está pensada en el siglo XX, por eso es necesario conocer también la historia, para conocer que no podemos decir que Morán habla de una dialéctica, que si bien su base es marxista y puede pensar dialécticamente, en el momento histórico de Morán necesita pensar dialógicamente, porque interviene la alteridad, porque interviene lo indeterminado, porque interviene el movimiento, porque interviene lo multidimensional, porque interviene lo multireferencial, cosa que en la época de Hegel no existía. A pesar de que fue una mente prodigiosa, ¿no? No estamos diciendo absolutamente nada que desmerezca la filosofía de Hegel, ¿no? Pero su contexto lo habilitó hasta ese lugar. El contexto de Hegel lo habilitó hasta la dialéctica. El contexto de Morán lo habilita desde la transdisciplina y desde las dialogías. Entonces se entiende cómo vamos haciendo esos diálogos, cómo vamos tomando, dependiendo de las teorías que nosotros estemos estudiando, cómo vamos tomando otras teorías y otros autores para ver justamente estas relaciones. Relaciones que se pueden dar desde una teoría crítica y desde una teoría compleja. No lo pudo hacer en el positivismo de Comte, porque la cerrazón del positivismo de Comte me imposibilita pensar en diálogo de saberes o en sistemas complejos. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, ¿cómo algunas teorías, por ejemplo, las teorías críticas o el pensamiento complejo, en el siglo XX habilitan a que entremos y salgamos de esas teorías y tomemos de otras teorías algunos conceptos o categorías que nos ayuden a pensarlos? Pero estamos en el siglo XXI, no estamos más en el siglo XX. Y ahora estamos con las teorías postestructuralistas, decoloniales, postcríticas. ¿Y qué tienen en común o en diferencia esas teorías? Principalmente el concepto de sujeto y de cultura y de alteridad. La singularidad como bandera. Y pensar en estos este revisionismo acerca de todo lo heredado. Pero me quedo con el pensamiento complejo, que hoy es determinante, no en términos reduccionistas, ¿no? Hoy es determinante para poder pensar nuestras actividades cogitantes entre nosotros, entre los otros y en un contexto, mediado por una disciplina, porque no podemos pensar complejamente si no tenemos un contenido disciplinar en el cual poder pensar, en el cual poder construir la actividad cogitante. Podemos estar más de acuerdo, menos en acuerdo, pensarlo más desde las ciencias complejas, pensarlo más desde lo filosófico, pero todas nos invitan a pensar desde las fronteras del conocimiento. Todos nos invitan a pensar, haciendo base en Morán, por supuesto, nos invitan a pensar en construcciones epistémicas. Y acá le agrego dos categorías más. Pensar complejamente para pensar complejamente nosotros tenemos que pensar en un humanismo. Tenemos que volver a pensarnos desde la humana condición. Si no, vean, por ejemplo, tenemos la masacre de Hamas en Israel, en Medio Oriente en este momento.
Y cómo la aculturación se proyecta a partir, no voy a meterme en antropología porque tenemos a Gustavo que es antropólogo, pero cómo los procesos aculturantes se dan a partir de la religión y de la escuela. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar. Todo el mundo profesa una religión, todo el mundo va a una escuela. Ahí se perpetúan los regímenes dictatoriales. Ahí se construyen los grandes fundamentalismos. Se transmiten esos grandes fundamentalismos. Para pensar desde la complejidad se necesitan algunas cuestiones que tenemos, o para pensar complejamente como actividad y no como teoría, gente. La complejidad es un estilo de vida. Lo que yo les digo a ustedes hoy acá, se los digo todos los días a mis hijos. No me llevan el apunte, pero yo sigo insistiendo. En algún momento se van a dar cuenta. Todavía son chicos. Para pensar complejamente necesito recuperar mi humana condición. Pensarme como sujeto humano. El humano que es humano en función de otro humano. Entonces, pensar la otredad. La complejidad también se piensa desde una tolerancia epistémica, y hoy más que nunca. Si no caemos en los fundamentalismos y en los dogmatismos. La complejidad se piensa desde una democracia cognitiva. Hoy no podemos pensar que el único saber válido es el occidental y el cristiano, porque el mundo es más grande que Occidente. Y para pensar desde una democracia cognitiva y desde una tolerancia epistémica, sí o sí necesito de un diálogo de saberes. Entonces aparece el concepto de interdisciplina y de transdisciplina como constitutivos de esta actividad cogitante compleja. Que los inicios están en el siglo XX. Los inicios están con Piaget, los inicios están con Freire, los inicios están con la termodinámica, y lo que hace Morán es sistematizarlos, superando desde el pensamiento complejo. Como este entramado, como en esta unitas multiplex que es el pensamiento complejo. Y que por lo tanto no hay dos entramados y dos construcciones iguales. Y ahí aparece el concepto de lo singular, que es constitutivo de la construcción. Gustavo, yo no sé si yo puedo seguir hablando 5 días seguidos, pero no sé si alguien quiere si quiere hacer una pregunta, si vamos cerrando, no sé cómo andamos con los tiempos. María. Sí, doctora, desde su perspectiva, si la evolución del mundo a partir de estos conocimientos se lleva a cabo con una conciencia y bajo la perspectiva o bajo el fundamento del humanismo, de el no lastimar, el ayudar, el ser tolerantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si se va erradicando el hambre, las enfermedades, los accidentes, es decir, somos humanos. ¿Qué va a pasar? Somos 8,000 millones de habitantes en el mundo. ¿Qué va a pasar con África si quitamos el hambre? ¿Qué va a pasar si ya no hay tanto accidente, si no hay guerras? Entiendo lo del humanismo, pero hago aquí una comparación con los objetivos sostenibles para la Agenda 2030, de desarrollo sostenible. ¿Realmente vamos a llegar allí? ¿Y qué vamos a hacer ahora viviendo 100 años todos y tendiendo a la sanidad mental, física? Digo, yo así lo entiendo un poco, ¿no? Es también como La realidad es que no es lineal. Ajá. Porque ¿cuánto hace que estamos hablando de analfabetismo cero? Desde que yo estoy estudiando educación hace 20 años estamos hablando del alfabetismo cero y seguimos con el analfabetismo. Así es. Entonces, desde... ¿a dónde es ese desarrollo humanista? Hasta dónde? Ahora, si incorporamos todavía más ciencias, más no paliativos, más bien un humanismo tecnológico, ¿qué va a pasar? Yo sé que no es lineal, pero la tendencia sería ser humanistas. ¿Qué ocurriría?
No es lineal, por lo tanto, yo no tengo la respuesta, no tengo ni idea de lo que puede llegar a pasar. Lo primero que te puedo decir es que no es lineal. Por lo tanto, no vamos a llegar a un humanismo con paz total, hambre cero, analfabetismo cero. Eso es irreal porque también somos humanos y somos buenos y somos malos. Y queremos el bien, pero envidiamos. Entonces, tenemos estos opuestos y estos contrarios, por un lado. Por el otro lado, no podemos dejar, no lo hablamos, pero lo podemos hablar en otro momento, porque si no, también sería para otra charla, y bueno, te comprometo, Gustavo, para que me invites de nuevo, la cuestión ética y moral. No hablamos de la ética y de la moral, que es constitutiva también del pensamiento complejo. Morán se pasó la vida hablando de la ética y de la moral, pero nosotros no hablamos. Entonces, la ética y la moral tiene que estar en el discurso, en la agenda política, económica, social, cultural, educativa. Y termino, como para cerrarte la idea, no como conclusiva, yo creo fervientemente en lo que hago. Si vos me preguntás qué hago, yo enseño a pensar. O trato de que el otro piense a partir de mis reflexiones, porque en realidad yo no vengo a repetir ningún discurso. Yo hablo de todo lo que estudio y de cómo puedo invitar a la reflexión a los otros. Y yo no sé quién de ustedes es católico o no, pero yo generalmente termino siempre termino yo soy católica, soy practicante, y no soy mística, digamos, no termino las conferencias desde un discurso místico. Y ahí está la riqueza del pensamiento. La parábola del sembrador, ¿qué dice? Que el sembrador, sabiendo que, saliendo todos los días a sembrar, las semillas se las comen los pájaros, se queman, empiezan a crecer y las plantas malas las ahogan, crecen entre las piedras y no terminan de crecer nunca. El sembrador, a pesar de que sabe todo eso, no deja de salir a sembrar nunca. Yo sigo dando clases. En algún lugar va a crecer la semilla. No sé si la voy a ver, pero no por eso voy a dejar de pensar. ¿Es un pensamiento utópico? No. ¿Es un pensamiento místico? No. Está anclado en la realidad, fundamentado y argumentado teóricamente, y es analizar el tiempo, es analizar los contextos, es darle herramientas a los otros, que son ustedes en este caso, y que ustedes se los van a llevar a otros, para habilitar espacios de reflexividad. Porque irreflexivo está jamás en Medio Oriente. Como opresor está jamás en Medio Oriente. Y como jamás tenemos esparcidos por todo el mundo, más violentos, menos violentos. Es decir, ¿qué vamos a dejar? La posibilidad de pensar que otras cosas distintas pueden llegar a hacerse. Si no, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Nos vamos a vender coco a Río de Janeiro, con el único problema de pensar es que la malla me conviene con el pareo que esté usando y con los anteojos. Pero no es eso lo que elegimos. Elegimos cambiar conciencias. Elegimos enseñar a pensar. Elegimos transmitir no acríticamente, sino transmitir un conocimiento con el margen de libertad para que el otro lo transmita distinto. Elegimos enseñar a hablar, a otorgar la palabra, a comprometerse con lo que uno hace. Yo elegí eso. De eso trabajo. Entonces, eso es pensar complejamente. Eso es entender la complejidad como estilo de vida y no como una teoría que voy y la busco y la repito. Saco un libro de la biblioteca y lo repito. Es pensar la realidad complejamente, con todas esas dimensiones de análisis. Pero soy madre,
Y mis hijos van a una escuela primaria y una escuela secundaria. Y si bien mis hijos aprendieron a pensar complejamente desde que eran chiquitos, ¿saben lo que yo termino diciéndoles? Hagan lo que les dice la maestra, porque tienen que pasar de grado. Y si la maestra le dice en rojo, escriben en rojo. Y si la maestra le dice da vuelta a la hoja, dan vuelta a la hoja. Porque tienen que sobrevivir al sistema. Fíjense hasta qué punto llegamos, ¿no? Pero después pueden mantener una charla con ustedes y hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque aprendieron a pensar. Pero también tienen que aprender a sobrevivir a las maestras. Eso les cuesta más. Tienen que saber sobrevivir a las maestras, porque tienen que terminar la escuela. Porque no pueden no ir a la escuela. Y la escuela todavía sigue enseñando a repetir. No enseña a pensar. Entonces, el sistema es perverso, porque la escuela es panóptica y es del siglo XVII. Y el siglo XVII, cuando Comenius pensó la escuela, lo pensó con los ojos del siglo XVII. ¿Y cuáles eran los ojos del siglo XVII? Era la homogeneización cultural, era un único concepto de infancia, era un único concepto de enseñar y de aprender. Había que homogeneizar para vivir en el contexto del siglo XVII. Ahora, el contexto es distinto, pero la escuela sigue siendo la misma. La estructura panóptica, no hablemos de ese videíto tan viral de la escuela del siglo XVII con los alumnos del siglo XXI, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los contenidos siguen siendo disciplinares, estoy diciendo que el control panóptico que se da en el edificio, en cómo estamos sentados, en la distribución de las cargas horarias, sigue siendo panóptica. Que utilizamos una única evaluación para todos, que a pesar de que hablamos de que las aulas son diversas culturalmente, seguimos enseñando, como decía Comenius, una anatomía sin disección. Enseñamos para todos iguales. Entonces, ¿dónde queda la diversidad? Hablamos para todos de la misma manera. ¿Y el que aprende distinto? Piensa en los que tenemos hijos, más de uno. ¿Son iguales? No. ¿Uno es mejor que otro? No. Uno es más habilidoso en una cosa y el otro es más habilidoso en una cosa, en otra cosa. Uno sabrá hablar en público y el otro escribirá perfecto. Otro tendrá destrezas físicas y el otro sabrá dibujar. Si sabemos eso, ¿por qué la escuela no piensa para la diversidad? A pesar de que todo el mundo se llena la boca de las inteligencias múltiples y de las aulas multiculturales. Pero si vimos a alguien con una burka, nos morimos de miedo. Entonces, ¿estamos pensando complejamente? No. ¿Cómo hacemos carne todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos aprendiendo? Porque esa es la complejidad. Si no, queda en la biblioteca. Bueno, vamos a sacar el libro de Morán a ver qué dice. La complejidad es un estilo de vida, es un modo de pensar. Es una construcción epistémica que yo realizo todos los días con el objeto que se me presenta. Eso es la complejidad. No es hablar difícil para que nadie me entienda. La complejidad es lo más sencillo, es pensar multidimensionalmente. Tan fácil como tan difícil. ¿Cómo pensar desde las fronteras del conocimiento? ¿Cómo pensar desde la multiplicidad de las disciplinas? ¿Cómo pensar desde articulando lo científico, lo mitológico, lo religioso, lo originario? ¿Cómo construir diálogos epistémicos desde esos lugares? Entonces, volvamos a la colina de Lareios y pensemos, si seguimos sacrificando a nuestros estudiantes para que sigan repitiendo al pie de la letra lo que nosotros estamos haciendo, o le presentamos un universo de posibilidades para que cada uno construya.
Gracias, Virginia. Estaríamos entonces pensando en algunos comentarios finales, compañeros, algunas preguntas para la doctora Virginia. Eso es otro precio, Gustavo. Eso no estaba en el contrato. ¿Qué me dicen? A ver. Pensemos. Reflexionemos. Tratemos de despegarnos. Están haciendo un postdoctorado. Tratemos de despegarnos de la comodidad de los autores. Atrevamos a pensar y a pensarnos desde la alteridad. Y el problema es nuestro, y con esto termino. El problema es nuestro. Nosotros estudiamos disciplinarmente. Nuestros hijos no. Nuestros estudiantes tampoco. Lo que pasa es que nosotros los encorsetamos para que piensen igual que nosotros. Ellos apretan un botón y se les aparecen 1000 ventanas y están atentos a las 1000 ventanas. Nosotros no podemos ver 1000 ventanas en simultáneo. El problema es nuestro. El problema no es de los chicos. Los chicos nos tienen que sobrevivir a nosotros dentro de la escuela. Porque nosotros no podemos pensar desde la relación que ellos pueden ver entre todas las ventanitas que se abren. Y acá aparece de nuevo Piaget. Hay que ir a estudiarlo Piaget. La ontogénesis y la filogénesis. Es decir, en el momento que nosotros vamos a parir a nuestros hijos, no solamente le damos la vida, digamos, sino que le transmitimos toda la herencia cultural hasta ese momento. ¿Vieron cuando nuestros abuelos decían, ay, estos chicos, estos jóvenes, qué distintos a que eran nosotros? Y que sí, éramos distintos, porque nos separaban 20 o 30 años de herencia cultural. Pero piensen ahora que la velocidad con que cambia el conocimiento y cómo envejece el conocimiento, un año para otro pasó un abismo, una eternidad. Entonces, esta ontogénesis y filogénesis hace que la velocidad de los descubrimientos, del conocimiento, del avance tecnológico, aparezca con cada nuevo nacimiento. Entonces nosotros le llevamos 20, 30, 40 años a nuestros estudiantes o a nuestros hijos y ellos piensan distinto porque nacieron en otro contexto. No es lo mismo 40 años en la Edad Media que 40 años en pleno siglo XXI. La manzanita saca un teléfono nuevo todos los años. ¿Por qué? Porque le pone algo distinto que hace que el otro esté de modé. Si la manzanita saca un nuevo teléfono todos los años, imagínense la velocidad en los descubrimientos y en los avances. Y nosotros seguimos enseñando, insisto, como Comenio decía, haciendo una crítica a la Edad Media, una anatomía sin disecciones. El interés nuestro no es el interés de nuestros estudiantes. Piensen en el concepto de interés. El interés es el placer que asociamos a una acción. Nuestro interés que asociamos a una acción no es el interés de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Porque ontogénicamente y filogéneticamente nos separan toda una tradición cultural que evoluciona, pero que nosotros no, que hace que el conocimiento envejezca, pero que nosotros seguimos dando los mismos contenidos año tras año, generación tras generación. Hasta el concepto de generación cambia. El concepto de generación era de 10 años. Ahora la generación no se mide más por 10 años, es menos de 5.
Bueno, los escucho. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación, alguna crítica? Virginia, no me gustó nada de todo lo que dijiste, no estamos de acuerdo. No sé. ¿Qué me dicen? Eduardo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Este final me recordó aquel pequeño texto de Kant, de que es la Ilustración, donde habla de la minoría de edad, ¿no? Y usted nos está poniendo más o menos en ese nivel. Sin embargo, bajo la reflexión de Morán. A mí me gustaría que pudiera hacer algún paralelismo en esto de, en esta idea de Kant, de qué es la Ilustración, esta minoría de edad, en lo que usted está relacionando. Por supuesto, bajo el pensamiento de Morán. No, tendré que revisar un poco mejor porque así tan rápidamente pensarlo a Kant y a Morán, no te lo podría decir. Te lo debo para el próximo conversatorio. Gracias. A ver, así muy rápidamente. Kant no es Morán. Morán no toma nada de Kant, toma Descartes. Kant toma a Descartes y a Hume para poder hablar del idealismo kantiano. La Ilustración de Kant no es el siglo XX de Morán. El concepto de sujeto de Morán no es el concepto de sujeto en Kant porque no existía el concepto de sujeto. ¿Sí? Entonces hay muchas diferencias con respecto al pensamiento de Kant y de Morán. Gracias. Liliana. Primero, agradecerle su inspiradora conferencia. Soy también maestra, soy de artes, entonces me ha conectado muchísimo muchas de las cosas que usted nos ha hablado el día de hoy. Yo tengo muchísimas preguntas en este postdoctorado, en estos estudios, ha sido un verdadero reto. Y pues una de las cosas que me queda siempre como allí es esta idea de la transdisciplinariedad. Entonces, pues la he venido pensando desde hace un tiempo y no sé si es acertado decir que la transdisciplinaridad es una ciencia que genera no estados fijos, sino en tránsito permanentemente. Un poco, digamos, cuando el compañero Eduardo preguntaba sobre Kant y alcanzar la mayoría de edad, pues, por ejemplo, Morán no tendría, o la complejidad no tendría la intención de alcanzar una mayoría de edad, sino de estar permanentemente cuestionándose en tránsito. Tuve unas conferencias y tal con unas personas transgénero, que no sé si le resulte familiar el término, pero me llamaba la atención el entender que uno, digamos, desde su ignorancia piensa que el transgénero es un individuo que nace bajo una condición de género y quiere pasar a otro. Pero ellos insistían en que no es así. No quieren una mujer que es transgénero, que nace en el cuerpo de una mujer, no quiere llegar a ser hombre, sino un ser diferente a lo que convencionalmente y a lo que corporalmente es lo que tiene, ¿no? Son individuos que están en tránsito, no quieren llegar a ser, algunos, digamos, hay como variaciones allí, pero lo que entendía de algunos era que ellos no querían llegar a ser, sino estar permanentemente reinventándose, no construyéndose. No sé si he sido clara o si fue así como muy enredado. Y bueno, y el doctor Casas nos invita hoy a un seminario en el que estaba presente, que es de transcomplejidad. Transdisciplina, transcomplejidad, yo ya no sé qué significa, no sé si usted me puede ayudar un poco a entender, avanzar un poco más en esa comprensión. Lo primero que se me ocurre es que, primero, la transdisciplina no es una ciencia. La transdisciplina es una figura epistémica que nos ayuda a poder relacionarnos con la realidad desde un lugar distinto, creando un objeto y creando un método. Y utilizando todo lo que tiene que ver con las lógicas no lineales, sistemas complejos y teoría de la complejidad para poder
pensar esa relación epistémica, como esa teoría del conocimiento. Con respecto a lo trans, ¿qué es trans? Nosotros venimos de una tradición moderna, binaria, o es esto o es lo otro. Porque es el o, está la o en el medio. O es hombre o es mujer. La I es hombre y mujer, la I es epistémica. Lo que nosotros tenemos, vamos a otro ejemplo. Cuando ustedes hablan del binomio enseñanza-aprendizaje, hay algo en el medio de la enseñanza y del aprendizaje. Y ese algo no es gramatical. Puede ser enseñanza-aprendizaje, enseñanza/aprendizaje, enseñanza nada y aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Ese nexo no es arbitrario, es epistémico. Ese nexo implica que entre la enseñanza y el aprendizaje hay una teoría sociológica, hay una teoría pedagógica, hay una teoría psicológica que explica esa relación. Causal, no causal, dialógica, recursiva, crítica. Entonces, en función de eso, que ese nexo es epistémico, el trans también es epistémico. ¿Por qué? Porque venimos de esta tradición heredada dualista y excluyente. ¿Por qué el prefijo trans aparece ahora? Porque no podemos pensar más excluyendo géneros, saberes. Hoy hay que pensar desde desde la construcción de la alteridad. El trans implica que hay algo más, que está más allá, pero que no inhabilita lo anterior. ¿Se entiende? Que está cuestionando lo anterior, que no sabemos si dejó de existir. Cuando nosotros hablamos de posmodernidad, ¿qué estamos diciendo? Posmodernidad, tardomodernidad, sobremodernidad, modernidad líquida. ¿Qué está diciendo? Que estamos en un estadio distinto al de la modernidad clásica, que no sabemos si todavía es pos, si cambiamos, si es algo totalmente diferente, todavía no lo podemos definir. Como todavía no lo podemos definir, lo vamos a definir como esto. Que no sabemos si estamos en la modernidad clásica o estamos en otra cosa, pero no excluimos lo anterior. Lo tomamos para pensarlo de modo distinto. ¿Qué es la translógica? ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es la transcomplejidad? Es revisar esas categorías de análisis a la luz de otras lógicas. Porque hoy hablamos todo de pos y de trans. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a otorgarle sentido, hacer una práctica deconstructiva y volver a llenarlo de sentido desde otro lugar. ¿Por qué? Porque hoy estamos pensando postcríticamente. Las teorías críticas no existen más como objeto de estudio. Ahora aparecen como cultura general. Por eso hablamos de postcrítica. Porque la realidad, el contexto y la realidad de la década del 90, donde estuvo el auge de las teorías críticas, no es la del siglo XXI. Por lo tanto, no puedo hablar más de teorías críticas. Tengo que hablar de teorías postcríticas. Ahora, ¿tomo elementos de la teoría crítica? Sí. ¿Pero qué? En un contexto distinto. Entonces lo tengo que revisar desde otros lugares. Y eso es saber leer los signos de los tiempos. El tiempo cambia. Volvamos a Leopoldo Sea. Si el tiempo cambia, si el horizonte se nos vuelve extraño, yo no puedo seguir relacionándome con el horizonte con categorías que no son explicativas para ese horizonte. ¿Se entiende?
Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Y ya contaremos en otra ocasión el motivo de nuestra presencia, conversar con los compañeros de Venezuela que tienen su proyecto de transcomplejidad, ¿no? Yo lo asumo también como una posibilidad. La siguiente sesión está Dume para una participación. Entonces, adelante, Dume. Gracias. No, simplemente que me generó un poco de ruido el comentario de Virginia frente a por qué hay más horas de formación en humanidades y en, ¿qué más dijiste? Humanidades frente a educación física, frente a artes. Por lo menos acá en Colombia, humanidades tiene 5 horas, entre 5 y 6 horas. Química o ciencias naturales también tiene entre 5 y 6 horas, mientras que educación física y artes tiene 2 horas. Pero no sé hasta dónde, y esa pues es otra pregunta de mi horizonte de sentido digamos, en los aspectos educativos, para revisar, porque yo lo había analizado en algún momento, porque humanidades es interdisciplinar y ciencias naturales también es interdisciplinar. Entonces, se requieren muchas más horas porque, por decir algo, en ciencias naturales hay química, hay física, hay biología, y en cambio, educación física es solo educación física. Artes es solo artes. Ellos no comparten, digamos, espacios transversales con ninguna otra área. No lo había visto yo como de pronto una decisión de tipo político. Sin embargo, voy a elaborar una pregunta al respecto y a buscar respuestas. Entonces le agradezco porque me deja esa inquietud. Otras también, pero digamos que esa me hizo bastante ruido y por eso seguiré indagando al respecto. Muchas gracias, Virginia. No, gracias a vos. Ojo que lo interdisciplinar es distinto a lo transversal, ¿sí? Y cuando vos hablás de que las ciencias naturales o las ciencias humanas son interdisciplinares, bueno, no sabría decirte a qué estás, no te entiendo a qué estarías haciendo referencia. Bueno, lo que sucede es que tú dijiste, o por lo menos así lo entendí, de que hay más horas de formación en ciencias naturales y en humanidades frente a educación física y frente a artes, porque era una decisión de tipo político, así lo entendí yo. Darle menos horas a artes, darle menos horas a educación física. En realidad se le da menos horas, no. Las que más tienen horas son lengua, matemática e idioma inglés. Sí. Eso es lo que Entonces, ¿qué más pasa? Por lo aparece. menos acá en Colombia están organizados de esta manera. Humanidades incluye inglés, francés, español, literatura. Estamos hablando en distinto, digamos. Acá en la malla curricular, lengua, matemática e inglés como idioma extranjero son las que más carga horaria tienen en la grilla de lunes a viernes para ir a la escuela, tanto primaria como secundaria. Después tenés muchas menos, por ejemplo, filosofía hay 1 hora en 5º año, historia hay 1 hora después en 2º año. Quiero decir que las materias que te invitan a pensar son las que están desapareciendo de la grilla o tienen menos carga horaria que matemática, lengua e idioma extranjero. Idioma extranjero, principalmente inglés, ¿no?
Ok, sí, entiendo ese punto. De pronto las mallas curriculares están organizadas de manera diferente. Acá, por ejemplo, el equipo de profesores que da ciencias naturales son por una parte físicos, por otra parte químicos, por otra parte biólogos, y ellos trabajan en equipo y de manera transversal. Por Que eso, no es interdisciplinar. ¿eh? Pero Que son no de, es interdisciplinar. sí, le entiendo, pero entonces son de diferentes disciplinas. Ellos son de diferentes disciplinas. Sí, pero es una Muchos de ellos son sustitución. profesores universitarios, por ejemplo, los biólogos trabajan biología en medicina, pero también enseñan biología en secundaria, por ejemplo. Entonces, en cambio, artes y educación física son únicos. Ellos son únicos en esas disciplinas. Tienen, digamos, menos carga horaria, pero no tan lejos como lo que planteas ahora de que filosofía acá hace parte de un componente de ciencias sociales, donde están entonces los profesores de historia, de geografía, filosofía, ciencias políticas y económicas. Ellos son también un grupo de docentes que tienen 6 horas semanales de clase en secundaria. Y también son un equipo de profesionales de distintas áreas que trabajan de manera transversal. ¿Sí? Pero entonces, digamos que lo que yo te planteo, o sea, lo que me hizo ruido fue la afirmación de lo político, y eso es lo que yo voy a estudiar y analizar. ¿Sí? No digo que sea cierto o que no lo sea. No lo había visto de esa manera, digamos, en mi experiencia de ayudar a construir esas mallas curriculares y revisarlas y modificarlas, ampliarlas, actualizarlas. No había visto eso de esa manera, pero pues voy a analizarlo y le agradezco porque me dejó una gran inquietud al respecto. Fíjate y después me contás. Sí, claro que sí. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar. Seguramente. No sé si Eduardo quedó con la mano levantada o quiere preguntar de nuevo. No, creo que quedó con la mano levantada. Virginia, en el marco del postdoctoral, en el foro lo que estamos haciendo es proponerles una pregunta sobre si el pensamiento complejo es una apuesta viable para el siglo XXI en términos epistemológicos, educativos y ciudadanos,